Ahí vamos. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva mañana de sábado de formación continua en USPED Latinoamérica. Hoy nos damos un lujo también con un amigo con quien comparto muchas, más allá de la ecografía y la medicina crítica. Ahí tenemos eh, unos disfrutes que están muy bonitos y me da mucho placer encontrarme por el mundo con personas eh, tan bonitas como Roberto. Así que, Robert, perdón, Robert, te argentinicé el nombre, Robert. Con Robert desde Guatemala, eh, así que está todo más que lindo y precioso para empezar esta mañana. Yo sin mucho más que decirte, Robert, te voy a dejar que hables y que nos cuentes y después conversamos al final. Muchísimas gracias por conectarse y muchísimas gracias a vos por tomarte este sábado de la mañana con nosotros. Gracias, Javi, te agradezco mucho. Pues gracias por la invitación y por formar parte de este grupo tan predilecto de ecografía a nivel latinoamericano. Pues como dice Javier, pues ya tenemos varios años de conocernos. Hemos tenido el honor de que Javi ha estado en Guatemala, hemos tenido cursos aquí en Guatemala, porque creemos de que sí es necesario que todas las personas pues que están en una terapia pues tengan la competencia de tener el manejo del ecógrafo. Y para eso pues hoy vamos a hablar un poco de lo que es muchas generalidades de los catéteres y la ecografía para los catéteres, ¿sí? Vamos a hablar un poco de lo que es el protocolo GABA, ¿verdad? Entonces, pues vamos a dar inicio a esto. Perdón. Entonces vamos a empezar viendo de que el ultrasonido pues ha avanzado muchísimo a través del tiempo. Sabemos nosotros de que ya es una herramienta que está en todas las unidades de terapia intensiva, pues no solamente nos ha servido para poder colocar bien el catéter, ¿no? Sino que eso nos ha dado seguridad en el manejo de los pacientes, ha mejorado todos los programas de capacitación y de currículums a nivel mundial y también pues ha reducido costos y todo. Es tanto así que cuando uno entra al Google académico y pone uno acceso vascular ultrasonografía, pues en 0.08 segundos se salen más de medio millón de resultados, ¿sí? Esto quiere decir de que sí es algo que se está utilizando mucho, hay muchas fuentes, ya hay mucha literatura que revisar, que obviamente no podemos leer el medio millón de artículos, pero sí es importante que nosotros pues nos vayamos estandarizando, vayamos creando protocolos y eso con el objetivo de mejorar, ¿sí? Y esto es porque bien sabemos que por ejemplo, cuando hice mi formación de terapia intensiva, pues no teníamos el ultrasonido para poder hacer estos procedimientos psicoguiados. Y obviamente, pues eso aumentaba y elevaba mucho el riesgo de complicaciones médicas, ¿no? Principalmente neumotórax, hemotórax. No sabíamos nosotros los riesgos que conllevaba a veces después de colocarlo y tardíamente damos cuenta de un neumotórax o cuando el paciente estaba inestable empezábamos a ver qué era lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, obviamente esos primeros métodos fueron los que impulsaron a que se estuviera haciendo cada vez más segura y eficiente el tener un acceso vascular en los pacientes, no digamos en los pacientes pediátricos, ¿verdad? En el paciente adulto pues es mucho más fácil colocar accesos vasculares guiados por ultrasonido y ustedes de seguro lo han visto en el paciente adolescente o en el niño que tiene 9, 10 años, que es mucho más fácil que en un niño, por ejemplo, de un año, como vamos a ver que hay ciertas características que hacen de que sea diferente la colocación, ¿sí? Principalmente porque las características anatómicas de esos niños pues varían mucho, ¿sí? En cuestión del tamaño del cuello, del ancho del cuello. Y no solamente ha ido mejorando las técnicas, sino que también los dispositivos pues han sido cada vez mejor. Y eso pues ha hecho de que ingenieros biomédicos y todo generen
catéteres con materiales biocompatibles, que tengan más durabilidad, que produzcan menos riesgos, que sean atraumáticos, ¿sí? Porque todo esto no va solamente a este paradigma del cambio de colocar el acceso vascular, ya no es solamente usar el ultrasonido, sino que también utilizar no solo protocolos, utilizar mejor equipo para poder minimizar el daño y pues obviamente acelerar la recuperación clínica del paciente, ¿no? Entonces, cuando vemos el enfoque general del ultrasonido en la colocación de accesos vasculares, vemos nosotros de que tenemos múltiples accesos por lo general en la terapia intensiva. Este es un paciente, por ejemplo, del Hospital General San Juan de Dios. No tiene todo eso que está ahí, pero si miramos qué catéter podemos ponerle a este paciente, o sea, podemos ponerle un catéter arterial, un catéter femoral, un acceso periférico corto, un catéter puerto, subclavio, yugular, un catéter central de inserción periférica, catéteres de hemodiálisis, ¿sí? Entonces, este paciente tiene cualquier posibilidad de estas, ¿sí? Y nosotros tenemos que llevar cualquiera de estos catéteres al paciente de una manera segura y efectiva para que pueda ser de beneficio para el paciente. Entonces, empezamos viendo que estos pacientes pediátricos, pues muchos van a tener variabilidades anatómicas, ¿sí? Y ahí es donde empieza la importancia de la ecografía en el uso de los catéteres, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchos dirán, bueno, pero mira, la yugular, ahí está la yugular, ¿sí? La subclavia, ahí está la subclavia. Igual las femorales, ahí pasan, ¿sí? Lo que nos enseñaron siempre nosotros, el VAN, ¿sí? Vena, arteria y nervio, ¿verdad? Sí, ahí está, pero también depende cómo posiciones tú a tu paciente. Hay variables anatómicas que normalmente pueden hacer fallar si no lo hacemos ecoguiado, ¿verdad? Y nosotros tenemos que aprender a dónde funcionar, ¿sí? Qué bonito fuera que nosotros tuviéramos una visión anatómica así, solo con los ojos y pudiéramos ver la vena directamente, pero ya sabemos que el ultrasonido nos ayuda a poder ver esto por medio de ultrasonidos, ¿sí? Entonces, tenemos pacientes con variables no solamente de la variable anatómica en dónde está localizada la vena, sino que tenemos pacientes, un paciente que tuvimos hace unos años en el Hospital San Juan de Dios, con obesidad mórbida y todo. ¿Dónde voy a poner el catéter yugular yo a este paciente? Son pacientes muy complejos. De igual manera el subclavio, es muy complejo ponerlo. Y aunque nosotros en ese entonces ahí, si miran, eh, no se logra ver en la parte derecha del paciente, en la izquierda de sus pantallas, se observa que está el catéter en la yugular. Fue un paciente muy complicado de poner el catéter, la era muy complicado, no teníamos ultrasonido. Sabrán que esto fue hace 13 años en el hospital, no teníamos el ultrasonido. Y la colocación fue muy difícil y ahora pues con los métodos que tenemos pues ya podemos ver nosotros de que la colocación de este paciente yo podría ver a qué profundidad está la vena, cuál es el trayecto y puedo ver dónde va la aguja para yo poder hacer la punción, ¿sí? Pero a pesar de que hay variantes anatómicas y dificultades, la peor variante es el médico que no sabe dónde es la anatomía y dónde pasa. O sea, vean estos ejemplos que me han compartido compañeros también de otros hospitales, donde cuántos pinchones tiene el paciente, ¿sí? Miren la dirección en la que han estado funcionando. Esto obviamente lo hicieron no guiado por ultrasonido, sino que la metodología convencional, ¿sí? Entonces, no tiene nada que ver por el trayecto anatómico donde pasa la subclavia, ya casi la axilar, ¿sí? Ahora se define como axilar esta vía, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ver eso, porque, por ejemplo, hemos recibido pacientes a veces de hospitales que no son de referencia y nos mandan pacientes muy retrasados, pacientes con múltiples funciones, ¿sí? O sea, cuando vemos este paciente que se le han hecho 50 punciones, eso ya entra inclusive en maltrato. Sí, eso ya entra inclusive en maltrato. Aparte de una venodisección que se ve ahí que no pudo hacer el cirujano,
O sea, las variantes anatómicas que podamos tener no debe llevar a este ejemplo de cómo estar funcionando un niño y ese es un gran castigo y eso no es para nada ético, quiero repetirlo. Entonces el ultrasonido nos ayuda y nos va a permitir que nosotros no lleguemos nunca a esto. Inclusive cuando uno estudiaba ultrasonido hace 15 20 años y decían, o sea, usted ponga el catéter, si después del segundo intento usted no lo logra, llame a alguien con mayor jerarquía o con mayor experiencia que pueda colocarlo, ¿sí? O sea, no tenemos que llegar nunca a esto. Y por eso es que el ultrasonido nos va a ayudar mucho porque nos va a dar una visualización en tiempo real de las estructuras, ¿sí? Nosotros vamos a poder ver cómo están las venas, cómo están las arterias, y esto nos va a servir para hacer diagnósticos y procedimientos médicos, ¿verdad? Principalmente en lo que estamos enfocados el día de hoy, en la colocación de accesos vasculares, ¿sí? Entonces nos va a ayudar mucho, nos va a facilitar la vida porque nos va a dar la localización precisa de dónde está el vaso sanguíneo, ¿sí? Y eso pues obviamente va a hacer que nosotros el procedimiento que realicemos pues sea más seguro y que sea más efectivo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de las variantes anatómicas y la variabilidad o diversidad, sabemos que eh, la vena que más varía va a ser la yugular, ¿sí? La yugular no siempre está en la misma posición, hay diferentes posiciones en las que puede estar en el paciente en vista frontal en decúbito supino, ¿sí? Entonces, si vemos nosotros que la mayor cantidad de veces, pues la vena yugular va a estar anterior y lateral hacia o sea, hacia la lateral del paciente de la carótida, ¿sí? Entonces también pueden haber menos porcentaje de variación, es muy poco, pero tenemos que tomarlo en cuenta que el paciente puede estar en cualquiera de estas variaciones por muy poco porcentaje de que sea de la localización, ¿sí? Y tener nosotros falsamente la idea de que la yugular siempre está lateral y no medial. Entonces, a pesar de que puede estar medial en hasta un 5%, podemos nosotros tener complicaciones a pesar que lo estemos utilizando con el ultrasonido. Entonces tenemos que estar nosotros conscientes de eso y verificar en dónde está la vena y poder identificarla, ¿sí? Y para eso, pues obviamente tenemos nosotros el protocolo GABA, ¿verdad? Que son las recomendaciones que se hacen por parte de la red de ultrasonido, que estamos hablando de USPED, ¿sí? Donde tenemos tres puntos claves para las recomendaciones de colocar un acceso venoso, ¿sí? O arterial. El primero, pues obviamente es antes de la punción. El segundo, durante la punción. Y el tercero, pues es la comprobación de la colocación, o sea, postpunción, ¿sí? Y vamos a ir analizando estos puntos que habla el protocolo GABA, eh, y pues cada uno de ellos va a tener eh, un apartado muy especial. Si ustedes van a ver, perdón que regresé, van a ver que ninguno de estos tres puntos es superior a otro. Los tres tienen la misma importancia. ¿Por qué? Porque antes de de la punción yo tengo que estar totalmente preparado. Y hay veces que el punto uno, que es previo a la punción, es donde más fallamos. La técnica de Seldinger y todo eso, todos la conocemos, pero el problema a veces es que no tenemos cosas listas antes de hacer la punción. Entonces vamos a empezar a lo que es la evaluación previa, donde habla de la preparación del paciente, ¿sí? Y aquí habla de la preparación del paciente y yo voy a poner algo un poco más que la preparación del médico. Sí, obviamente el médico tiene que venir, tiene que conocer su equipo, sí, tiene que saber de botonología, sabe que saber dónde está el puntero, dónde está para grabar, dónde está para el, el Doppler color, dónde está la ganancia, todas esas cosas. La persona que va a hacer la parte técnica debe conocer todas estas cosas. ¿Sí? Entonces la preparación del médico va junto con la preparación del paciente. Yo tengo que ver, claro, que preparar al paciente, si está consciente, tengo que explicarle qué es lo que voy a hacer, hablar con la familia, qué es lo que vamos a hacer. Recuérdense que a pesar de que lo hagamos esto guiado ultrasonográficamente, podemos tener complicaciones.
Esto no nos exime de que podamos hacer un neumotórax, ¿sí? Entonces, o que vaya a tener un espasmo. Esto no nos quita ese tipo de complicaciones. Claro que las reduce, grandemente reducción, pero no lo quita totalmente. Entonces nosotros siempre debemos de preparar al paciente, preparar a la familia acerca de qué complicaciones pueden haber. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si vengo y el niño hace neumotórax y yo no le expliqué a la mamá que había un riesgo mínimo de poder realizarlo, vamos a tener problemas. Entonces la preparación es del médico con estudios previos, de la familia y del paciente, ¿sí? Muchas veces, a veces la gente quiere hacer un rodillo para poder exponer las femorales y todo, y hacen un rodillo demasiado grande, ¿sí? Cuando el rodillo que uno coloca debe ser del ancho de la pierna del paciente, no más que eso, ¿sí? Eso genera una sobreexposición que tampoco es adecuada y menor que eso no lo expone adecuadamente. Entonces, la preparación del paciente, ese va a ser el primer punto que nosotros vamos a ver en el previo, ¿verdad? Tengo que encender el equipo, tengo que ver cuánto es mi tiempo de encendida. Recuérdense que un acceso vascular central muy pocas veces va a ser urgencia, ¿sí? Muy pocas veces va a ser urgencia. Generalmente en la terapia intensiva el paciente ya tiene un acceso vascular. El paciente que está en emergencia, obviamente pues el paciente tenemos que tenerle un acceso vascular desde el ingreso, que puede ser un catéter corto periférico o un acceso intraóseo, y ya estabilizado y todo, podemos poner el acceso vascular central, ¿sí? Entonces yo tengo que ver de que el colocar un acceso central también me lleva tiempo, ¿sí? Tengo que seleccionar el tipo de sonda que yo deseo, ¿verdad? Recordemos que para los accesos vasculares vamos a utilizar los transductores que sean planos, ¿sí? Y de frecuencias entre 7 a 12 Hz. Podemos utilizar el palo de golf también, que es un transductor plano, ¿verdad? Y conocer qué tan profundo voy a poder yo ver las estructuras con esos transductores planos, ¿sí? Tengo que saber cómo va a estar la orientación de la sonda que yo voy a utilizar. Y las dos formas principales, pues es el plano transverso y el plano longitudinal, ¿sí? El plano transverso, como el nombre lo dice, vamos a ver transversalmente los vasos sanguíneos como lo vemos aquí. Las líneas que están ahí representadas, las flechas, es la forma en que se están dirigiendo el ultrasonido, ¿sí? Mientras que la rueda que está abajo es el vaso, como lo vamos a ver, un corte transversal, ¿sí? Que si fuera el yugular, pues aquí vemos nosotros cómo se está haciendo en su lado izquierdo de las pantallas, cómo debemos colocar el transductor para verlo transversal, ¿sí? Mientras que el longitudinal lo voy a ver a lo largo la totalidad del vaso, ¿sí? Que me permita ver la sonda. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque yo necesito conocer estas dos formas en que yo voy a orientar la sonda. También hay una tercera forma que es oblicua, que vamos a ver después, para saber yo dónde voy a funcionar, cómo va a entrar la aguja y qué es lo que significa después cuando yo veo el abordaje, si es en plano o fuera de plano, ¿sí? Yo tengo que conocer. Este es un paciente que ven ustedes que ya tiene un catéter subclavio del lado izquierdo, pero se le iba a cambiar. Primero siempre analizamos las venas para ver cómo están. Entonces, tengo que programar el equipo, ¿sí? Algo importante es que tengo que conocer, como habíamos hablado, la botonología, tengo que graduar mi ganancia, ¿sí? Recuerden que la ganancia es la magnitud de la onda ultrasónica, así que tanto me va a hacer blancos o grises o negros, ¿sí? Entonces puedo cambiar la imagen a que sea más brillante o menos brillante. Lo importante es de que si yo le tengo una poca ganancia y las estructuras se me ven muy oscuras, yo no voy a poder delimitar bien los vasos sanguíneos. Mientras que si yo le tengo demasiada ganancia, el me puede generar interferencia también al poder observar la aguja y la guía pasar, ¿sí? Entonces, tenemos que tener obviamente depende de qué estructuras quiero ver yo, pero la ganancia tengo que estarla modificando cuando yo empiezo a ver las estructuras para que yo pueda identificarlas, principalmente los bordes, ¿sí? Y obviamente la profundidad, ¿sí? Nosotros tenemos que ajustar
el ultrasonido para poder tener una profundidad adecuada hacia los vasos sanguíneos. Por lo general no pasamos de más de 3 centímetros de profundidad, ¿sí? Las venas y arterias, ustedes van a ver, están mucho más superficiales de eso, están más o menos entre 1 y 2 centímetros. Dejamos un margen hasta 3, pero nosotros tenemos que graduar la profundidad. No es lo mismo la profundidad que el zoom, ¿sí? Si yo modifico el zoom, voy a agrandar nada más la parte que seleccione, mientras que la profundidad yo sí voy a ver todas las estructuras. Entonces es importante eso porque esto siempre está medido en centímetros y tenemos que saber hasta dónde nosotros vamos a llegar. Si yo pongo una profundidad de 10, 15 centímetros, yo voy a ver las estructuras muy superficiales, pero me va a hacer mucha interferencia al resto. Y como la sonda que yo estoy utilizando le va a estar programada y es específica para regiones más superficiales, no voy a poder distinguir adecuadamente las estructuras que yo quiero ver por tener mal programada la profundidad. ¿Sí? Obviamente, cuando seguimos hablando de la programación del equipo, tengo que saber yo qué modalidades voy a utilizar, la modalidad A, la modalidad B, modo M, ¿sí? El movimiento. En el modo M nos sirve mucho también para poder ver corazón y para poder ver, por ejemplo, em, pulsaciones, ¿sí? Y el efecto, me faltó, perdón, ahí no lo coloqué, pero es muy importante también ver el modo Doppler Color, ¿verdad? Y que vamos a verlo también en algún momento. Luego, ¿qué tengo que hacer yo? Explorar la vena, ¿sí? Y esto va junto con el siguiente paso, que es explorar la vena y diferenciar la vena de la arteria, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer yo eso? Pues hay parámetros ya generales que uno puede ver acerca de esto. Por ejemplo, la posición, ya vimos nosotros que era variable, pero por lo general está anterolateral la vena y más medial la arteria, aunque puede variar esa posición. Pero algo importante es de que la arteria es más rígida, ¿sí? Entonces, si yo comprimo los vasos sanguíneos con el transductor o con la sonda, la vena se va a comprimir fácilmente. La arteria casi no se comprime. Es muy difícil ver que se logre comprimir. Entonces es una diferenciación. La que se va a comprimir es la vena y la que no se comprime es la arteria, ¿sí? La forma de ambas va a ser también diferente porque la arteria sí es bien circular. Ustedes van a ver en las imágenes, videos que tenemos aquí, cómo es la forma de la arteria que es bien circular. A diferencia de la vena, que puede ser circular, a veces es forma de elipse y es muy variable, ¿sí? Pero eso sí, por lo general la vena es más grande que la arteria, ¿sí? La forma siempre es circular la arteria, pero es más pequeña que la vena. También depende en qué parte yo observe la relación vena y arteria, ¿ok? Y si tuviéramos el Doppler color, pues obviamente la arteria tiene un flujo pulsátil y se va a ver que la arteria está generando pulso mientras que la vena no. Sin embargo, es importante ver de que recuerden que el Doppler va a medir el flujo, ¿sí? O sea, depende hacia dónde va y hacia dónde viene, pues va a ser la coloración roja o azul. Entonces no tenemos que guiarnos mucho a veces por la coloración, porque dependiendo de la inclinación en la que yo tenga mi sonda, puede variar esa coloración. Entonces, lo que sí tengo que ver es de que la arteria va a estar pulsando, la vena no. Pueden haber errores, y vamos a ver más adelante, donde la vena puede parecer que está pulsando, pero muchas veces es por la cercanía que se tiene con la arteria, ¿sí? La pared de la arteria es más gruesa, o sea, se va a pintar más que la pared de la vena, ¿sí? Y la vena, si nosotros hiciéramos una maniobra de Valsalva, si el paciente tosiera, si hiciéramos modificación Valsalva con el ventilador, pues vamos a ver nosotros que una van a aumentar y la otra no. Entonces, por ejemplo, aquí vemos nosotros la vena y la arteria. Pueden ver lo que hablábamos. La arteria se mira más redonda, a diferencia de la vena, no es tan redonda, pero es más grande la vena que la arteria, ¿sí? Si nosotros viéramos alrededor de la arteria, pues obviamente la coloración es más intensa que alrededor de la vena. Y vemos también de que si nosotros
presionamos con la sonda los vasos sanguíneos, vean en su imagen del lado derecho cómo la vena se colapsa y la arteria no. ¿Sí? Es una de las características. Acuérdense que es un corte transversal o eje corto, ¿sí? Aquí nosotros vemos cortadas transversalmente, pero si nosotros lo tuviéramos en un corte longitudinal, vean la dificultad, ahí está la arteria punzando y la vena arriba que pareciera que también pulsara, porque la arteria al generar pulso viene y empuja la vena hacia arriba, entonces pareciera que estuviera pulsando, aunque no lo es, ¿verdad? Vean ahí la arteria cómo está pulsando. Y la vena como pareciera que pulsara también, pero es porque la misma eh, arteria está haciendo el movimiento, ¿sí? Y si yo lo tuviera en un eje corto, pues vean que pareciera que los dos están pulsando también, ¿sí? Pareciera que los dos están pulsando, pero realmente lo que estamos viendo ahí es flujo, ¿sí? No pulsación. Estamos viendo flujo, no pulsación. Entonces tenemos que ver siempre el análisis de la forma, de si la vena se colapsa o no se colapsa, si con el balsamo aumenta o no. Son cosas que tenemos que diferenciar siempre entre la arteria y la vena, ¿sí? Luego de que yo ya vine y hice la diferenciación de la arteria y la vena, yo tengo que elegir qué vena voy a utilizar y cuál va a ser el abordaje óptimo, ¿sí? Es importante ver de que en este momento es cuando yo tengo que decidir también qué catéter le voy a poner al paciente, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo la vena ya identificada, yo voy a hacer una medición de la vena y voy a ver qué tipo de catéter le voy a poner. El catéter no debe superar un tercio de la parte interna del vaso sanguíneo, ¿sí? O sea, yo bueno, divido el vaso sanguíneo, la medición que me dé, lo divido en tres y esa va a ser la cantidad de milímetros que yo puedo ocupar por parte del catéter. Entonces, recordemos que nosotros los catéteres, pues, la mayoría vienen de medición de French, ¿sí? Eh, 3, 4, 5 French, 6 French, 7 French. Y los French por lo general están, para hacer una conversión, vamos a ver nosotros que un French equivale más aproximadamente a 0,3 milímetros de diámetro externo del catéter, ¿sí? Por lo que, por ejemplo, si yo tuviera un vaso que mide 4,5 milímetros, tendría que poner, el catéter me tendría que ocupar únicamente 1,5 milímetros, ¿sí? Eso quiere decir que yo puedo utilizar en ese vaso que tiene 4,5 milímetros un catéter 5 French, ¿sí? Porque recordemos que si tiene 5 French y cada French equivale a 0,3 milímetros, me ocuparía solamente 1,5 milímetros, que es un tercio de lo del vaso, ¿sí? Obviamente, mientras más grande el vaso, pues más puedo utilizar un catéter más grande. Si un vaso que mide 5 milímetros, medio centímetro, ya puedo utilizar yo un French 5,5. Y un vaso que mide de 6 centímetros, 6 milímetros, perdón, 6,3 milímetros, yo ya puedo utilizar tranquilamente un catéter 7 French, ¿sí? ¿Por qué? Porque 7 por em, 0,3 son 2,1 milímetros, ¿sí? 2,1 milímetros, que sería un tercio del catéter, ¿sí? Entonces es importante porque yo tengo que elegir realmente el catéter. Recuérdense que la parte intraluminal del vaso no tiene que estar obstruida porque si no, yo estoy obstruyendo el vaso y estoy dejando únicamente el paso a través del lumen del vaso, lo que yo estoy infundiendo de afuera, ¿sí? Y disminuyo el retorno venoso. Sí, se puede elegir el French también basados en el peso porque ya existen mediciones de cuánto mide la yugular del paciente de 5 kilos, de 10 kilos y todo. Entonces ya ahí está esta tabla que podemos utilizarla nosotros que dependiendo del peso del paciente es el calibre del catéter que yo ya puedo elegir. Sí, entonces la elección de la vena y el abordaje no solamente va con ver la vena, ¿sí? Sino que decidir inclusive qué catéter y qué tamaño de catéter yo le voy a poner, ¿sí? Y por último, pues obviamente la asepsia del paciente y del ecógrafo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de asepsia es importante de que esto va a reducir obviamente el control de infecciones que podamos tener. em,
Se pueden utilizar los protocolos, obviamente estandarizados de cada hospital, tiene ciertos protocolos, cada intensivo tiene ciertos protocolos, pero siempre se sugiere que sea la clorexidina con alcohol la que se utilice para la limpieza del paciente y obviamente para desinfectar el equipo posteriormente, ¿sí? Sin embargo, el equipo no lo podemos tener solo así, tenemos que tener una funda estéril para el transductor. En algunas ocasiones, em, no hemos tenido nosotros las fundas estériles para traductores, entonces las forramos con una bata estéril y en la punta de la sonda del transductor nosotros lo que ponemos es, primero le ponemos un poco de gel estéril y luego le ponemos un tegaderma, ¿sí? O un apósito transparente. En algunas ocasiones se pueden utilizar preservativos, ¿sí? Para poder forrarlo, ¿verdad? Lo importante es de que el operador no tiene que estar en contacto de una superficie que no está estéril, ¿sí? Para evitar el riesgo de infección y contaminación de todo esto. Entonces siempre es importante hacer eso. Nosotros tenemos que tener talleres y todo para aprendernos a colocar el equipo, ¿sí? O sea, desde el gorro, la mascarilla. Hemos visto muchas veces pacientes que tienen todo bien hecho, pero la mascarilla la tienen en la barbilla, con la nariz destapada y la mitad de la boca. Eso no es una posición, una correcta colocación del equipo. Entonces, siempre es importante que nosotros aprendamos a vestirnos y poder vestir el equipo que nosotros vamos a utilizar y vestir al paciente, ¿sí? Porque yo sé que a veces hay personas que tienen manos muy pequeñas, pero si utilizo unos guantes número 8 o unas manos pequeñas, se me va a dificultar mucho el venir y poder manipular el catéter y manipular todo. Entonces, dentro de la vestimenta uno tiene que colocar la bata del tamaño adecuado, los guantes de tamaño adecuado para que podamos tenerlo, ¿sí? Entonces recordemos que eran tres partes, ¿sí? La prepunción o antes de la punción y la pospunción. Ahorita vamos a hablar de lo que es la punción, ¿sí? Lo importante de conocer de que ahora que ya tenemos el ultrasonido ya hace años para acá, es de que la inserción tiene que ser precisa, ¿sí? El objetivo es de minimizar errores, que no hayan complicaciones. La queja principal que se tenía antes de utilizar el ultrasonido era de que la guía se doblaba o que la guía se quedaba trabada. Eso no es cuestión de la guía, independientemente del catéter, de la marca de catéter que se esté utilizando. ¿Sí? Esto es cuestión de técnica. Es cuestión de técnica. O sea, cuando se metía la guía así a la fuerza, la guía obviamente se iba a quedar enclavada y todo. Ahora vamos a ver nosotros que es más fácil poder seguir el trayecto de todo esto, ¿verdad? Y evitar con riesgos de punciones arteriales en vez de venosas, tener neumotórax, y esto va a aumentar la seguridad del paciente, ¿sí? Esto ha aumentado tanto la seguridad de que ahora el índice de colocación es mucho más seguro y la colocación del catéter es más rápida y con menos intentos de prueba, ¿sí? Entonces aquí para la punción yo tengo dos posibilidades, ¿sí? Hacerlo ecoasistido o ecoguiado. Son dos cosas diferentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ecoasistido, yo voy a hacer una evaluación previa con el ultrasonido de todos los puntos anatómicos que yo puedo ver durante el trayecto vascular, ver si está cerca la arteria, si no está cerca, ir trazando puntos de referencia, ver a qué profundidad está la vena, cuál es el trayecto, cuál es la parte más ancha de la vena. Y luego de que yo ya me asistí para ver dónde están las venas, yo pongo el catéter de una forma a ciegas, como se hacía antes, por punción. No es totalmente como se hacía antes, porque ahora yo ya sé por dónde pasa la vena. Yo ya sé a qué profundidad está, ya sé con qué ángulo voy a ingresar a esa vena. Eso es ecoasistido, ¿sí? Mientras que la colocación y punción ecoguiada, la diferencia es de que el operador siempre va a mantener la visión del vaso y eso me va a permitir a mí ver la aguja y ver la guía metálica, ¿sí? Entonces en el ecoguiado yo nunca voy a quitar el ultrasonido de las referencias anatómicas. En el ecoasistido sí, yo lo voy a hacer, lo veo y ya veo el sitio de punción y ya quito mi ultrasonido, ¿sí? Esto puede utilizarse, dirán, bueno, entonces, ¿por qué existe el ecoasistido y ecoguiado? Si todo debería ser ecoguiado. Pues sí.
La verdad, sería lo más fenomenal, pero muchas veces sabemos que hay lugares muy lejanos en nuestros países donde solamente hay una persona y tiene que hacerlo muchas veces ecoasistido. ¿Por qué? Porque a veces para tenerlo ecoguiado, vamos a ver que hay procesos de uno o dos personas, pero uno tiene que tener más la destreza porque la sonda uno la va a tener que agarrar siempre con la mano no diestra, ¿sí? Porque la aguja y el catéter tienen que agarrarlo con la mano diestra. Entonces, eso a veces es difícil y muchas veces las personas en el inicio del entrenamiento prefieren hacerlo ecoasistido porque pueden tener las dos manos después para poder hacer la punción. Que eso solamente con la práctica y el tiempo de practicando y practicando uno puede pasar de coasistido a ecoguiado. Pues es importante de que tenemos que llegar a hacerlo ecoguiado siempre, ¿sí? Y el ecoguiado yo puedo hacerlo con uno o con dos operadores, dependiendo de la cantidad de personal que yo tenga, ¿sí? Inclusive los dos operadores, no necesariamente los dos tienen que ser médicos. Si hay alguien que tiene conocimiento de acceso vascular y de colocación, tanto enfermería como un hemodinamista y todo, los dos operadores pueden ser no necesariamente de la misma profesión, ¿sí? O puede ser pediatra e intensivista, también puede ser así, ¿ok? Entonces, cuando yo lo hago con un operador únicamente, yo voy a utilizar una mano para mantener la sonda estable y la otra para agarrar la aguja, ¿sí? Importante es de que la aguja siempre la voy a agarrar con la mano diestra, ¿sí? Con la derecha, y la sonda con la izquierda. Esto es a veces un poco complicado porque uno es que tiene que tener la motricidad para poder hacerlo, ¿sí? Muchas veces hay técnicas que se han creado. Ustedes saben que nosotros normalmente cuando hacemos la técnica de Seldinger, colocamos nuestra jeringa con la aguja, entramos con presión negativa y donde tengamos el retorno venoso, ahí sostenemos la aguja, quitamos la jeringa, introducimos la guía, ¿sí? Hay guías que han estado saliendo últimamente que se dice que se podría inclusive no utilizar la jeringa, sino que únicamente la guía, la aguja purgada, ¿sí? Si un operador está viendo directamente que está dentro del vaso y uno entra con la aguja nada más, y uno está dentro del vaso y hay retorno por la aguja, yo ahí podría poner la guía metálica. Eso se utiliza mucho más en colocación de catéteres de inserción periférica, ¿sí? En los PIC. Eso se utiliza mucho más. A veces el pediatra y el intensivista tiene más el miedo de la entrada de aire a los vasos y que puede haber una embolia y todo. Se tiene el miedo, pero el objetivo de tener ya los dispositivos como el ultrasonido y todo es de que los miedos se vayan disminuyendo y que la seguridad del paciente cada vez vaya siendo mayor en base a práctica y conocimiento, ¿sí? Y pues el que tiene a dos operadores, pues un operador se va a ocupar propiamente de la sonda y el otro es de la aguja, de la jeringa, de introducir la guía y de todo lo demás, mientras se mantiene la visión directa del vaso y de cómo la aguja va a estar entrando y cómo pasa después la guía, ¿sí? Es con dos operadores. Entonces, ahora vamos a ver. Ya vimos los que son los ejes cortos, ejes largos, pero para la introducción tenemos que ver el abordaje, ¿sí? El abordaje transversal y el abordaje longitudinal en plano, ¿sí? El transversal es fuera de plano. ¿Por qué se dice que es fuera de plano? Porque yo voy a ver en eje corto cómo está el vaso, o sea, lo voy a ver transversalmente. Pero cuando yo introduzco la aguja, no voy a ver hacia dónde va y yo tengo que desplazar el transductor para poder ir viendo la aguja, ¿sí? Mientras que el eje largo yo voy viendo la aguja, veo cuando entra y puedo observar dónde queda la punta, ¿sí? Recuerden que el eje corto es solamente un corte, ¿sí? Transversal. No es que yo esté viendo el vaso a lo largo. En el eje longitudinal sí lo estoy viendo a lo largo. Entonces yo voy a ver cuando la vena, cuando entre la aguja en la vena. Pero ¿qué sucede? Muchas veces esto es lo que uno idealmente quiere. ¿Sí? En el eje transversal, yo solo voy a ver transversal, no voy a ver el trayecto total de la aguja.
¿sí? A diferencia del eje longitudinal, donde yo sí voy a poder ver la aguja adentro del vaso. Pero recuérdense que también nosotros tenemos pacientes como el obeso que yo les enseñé, o vean ustedes el cuello de los pacientes de 1 año, de 8 meses, que el cuello es muy ancho, el cuello es muy corto y a veces la sonda que tenemos, si no tenemos un palo de golf, la sonda del transductor plana muchas veces no cabe ni siquiera en el cuello. Miren, en este paciente que ya era un niño de 9 años, miren cómo queda el transductor que tenemos. En un niño que tiene el cuello mucho más corto y mucho más ancho, va a ser muy difícil que yo pueda tener una visualización de la vena de una manera longitudinal. Entonces, por eso yo tengo que aprender a utilizar las dos formas, ¿sí? Tanto la transversal o eje corto o la longitudinal, eje largo, ¿sí? Entonces, en plano dijimos que es el que yo voy viendo directamente la vena. Y fuera del plano, perdón, la aguja. Y fuera de plano es cuando yo no voy a ver la punta de la aguja y yo tengo que desplazarme, ¿sí? Entonces, cuando vemos de estas situaciones de lo que es en plano y fuera de plano, por ejemplo, vamos a poner aquí. em, Aquí estamos haciendo una canalización fuera de plano, ¿sí? Recordemos que fuera de plano dijimos que yo no voy a ver totalmente la aguja. Entonces, cuando yo voy haciendo la introducción de la aguja, vean ahí va entrando. Yo no sé hasta dónde llegó la aguja, si te atravesó el vaso o no. Entonces, yo tengo que ir desplazando, vean en el video del lado izquierdo, tengo que ir desplazando el transductor hacia adelante, buscando la punta de la aguja siempre. Porque yo tengo que ver que la aguja no llega, ahí estamos viendo cómo se mueve la punta de la aguja. Tengo que hacer de que la aguja no llegue hasta la capa, hasta la parte posterior del vaso. Porque si yo daño el vaso en la parte posterior, también es una de las complicaciones que yo puedo tener. Entonces siempre tengo que localizar la punta, ponerla al centro y ya puesta en el centro yo tengo que ir avanzando el transductor, ¿sí? Luego de eso, pues yo lo voy a poner de una manera, ahí se cortó el video del otro, pero yo luego tengo que poner un corte longitudinal para ver que pueda em, estar. Y a esta parte que hacemos nosotros de ir movilizando la sonda junto con la aguja, eso es lo que se llama navegación intravascular, ¿sí? Se van a poner, voy a regresar aquí a este video para que... o sea, cuando ya está dentro del vaso, yo tengo que ver, buscar siempre la punta. Si yo me desplazo hacia adelante con él, con la sonda y buscarlo, y pareciera un avión que va a querer ir aterrizando, ¿sí? Eso es lo que se llama la navegación intravascular. Yo tengo que poner siempre el avioncito, la punta de la aguja, en la porción central de la vena, ¿sí? Central. Tengo que hacer movimientos suaves para ver que sea la punta y que no. Como es un eje corto, recuérdense que a veces el paciente, repito, el cuello es muy corto o ancho y no cabe la sonda de una manera longitudinal y aparte donde tengo que hacer la punción, puedo yo utilizar el eje, ya, ¿sí? Mientras que si es mientras que si es un eje largo, pues nosotros vamos a ver cómo la vena entra dentro del vaso. Son videos que han hecho nuestros residentes en la terapia. eh, Podemos ver nosotros cómo queda la aguja dentro del vaso, ¿sí? Tenemos que procurar de igual manera que no atraviese hacia la parte posterior del vaso, ¿sí? Tenemos que ver eso para que no se nos haga algún tipo de complicaciones. Aquí vemos que están perdiendo la ventana porque movieron el transductor. Si se llegara a pasar eso, tengo que volver a buscar la mejor ventana y ponerme a centrar al vaso para poder observar adecuadamente la punta, ¿sí? Entonces, cuando yo coloco de una manera longitudinal, yo voy a ver cómo se introduce la aguja dentro del vaso. De igual manera, de igual manera, yo puedo ver cuando introduzco la guía. Ya, ya vean ustedes ahí el movimiento de la guía. Cuando entra dentro del vaso, ahí se ve la curvatura que tiene la guía para direccionarla.
se puede observar en un eje largo, ¿sí? Algo que no se va a poder ver mucho en el eje corto, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a ver, cómo ingresa la aguja en el vaso. Vean cómo, acuérdense que esto, lo que hablábamos de la tecnología biomédica, que es atraumática, ¿verdad? Ya no pasa, entonces causa el menor daño posible dentro del vaso. Entonces, cuando yo ya saco la aguja y dejo la guía dentro del vaso, vamos a tener esta imagen, ¿sí? Que se mira justo donde está la ruptura del vaso y la guía dentro del vaso, ¿sí? Luego de que yo ya tengo esto, yo pues obviamente, y yo estoy seguro que la guía está dentro del vaso, yo puedo colocar mi catéter sobre la guía y dejarlo adentro, ¿sí? De igual manera, yo puedo probar aplicando líquido, solución salina, lo muevo antes de entrarlo para que generen ciertas burbujas de aire junto con un ml de agua y yo voy a ver el flujo a través del vaso, ¿sí? En parte que yo puedo ver el flujo a través del vaso, no es que el líquido que yo estoy ingresando, pues es lo que se va a poder observar. Entonces hay diferentes vasos que yo puedo utilizar, ¿sí? También hay diferencias entre ellos. Tenemos la femoral, la subclavia y yugular, que son las más utilizadas que tenemos nosotros. Y obviamente aquí vamos a ver nosotros las diferencias. La localización anatómica, pues ya sabemos nosotros por dónde pasa cada una, ¿sí? La accesibilidad, la yugular es mucho más accesible que las otras dos, ¿sí? El riesgo de neumotórax, obviamente en la femoral es nulo por la posición anatómica, pero la subclavia es el que tiene más riesgo de neumotórax o de hemotórax. ¿Por qué? Porque está muy cercano a la pleura, ¿sí? La compresibilidad de la vena es alta en la yugular, ¿sí? Porque obviamente, por ejemplo, la subclavia, em, como está intratorácica, en muchas ocasiones el sangrado es difícil poder hacer presión, o sea, comprimirla para evitar sangrado si yo atravieso la vena o si por error punciono la arteria, ¿sí? ¿Cuál se prefiere en pediatría? Pues realmente yo diría que depende la situación clínica del paciente, ¿sí? Obviamente un paciente que está en parada, yo tengo que hacer muchas cosas a nivel torácico, en el momento puedo ponerle un femoral que va a interferir menos con las maniobras de reanimación, pero si el paciente no está ahí, pues yo puedo preferir generalmente la yugular interna, ¿sí? La derecha sobre la izquierda, ¿verdad? Porque sabemos que tiene mejor accesibilidad y el tamaño pues es mejor. El tamaño del vaso pues es mayor en la yugular, ¿verdad? Eh, las complicaciones que cada una, pues la de la yugular interna, hematomas, mientras que la subclavia, pues dijimos que como está muy cercano a la pleura, puedo causar yo lesiones de fuga aérea. Y la femoral, si yo la agarro muy cerca perdón, si yo la agarro muy superior, pues tengo más riesgo de infección o de trombos, ¿sí? La técnica de coguiada mejora todas, la verdad mejora todas, em, pero sí reduce mucho las complicaciones como neumotórax, principalmente en la subclavia, ¿sí? En pacientes con coagulopatía, pues las tres son seguras, pero siempre con precaución, ¿sí? Y una cosa importante, indicaciones especiales. La yugular se agarra más rápido, emergencias y la seguridad es mayor. La subclavia, si el paciente está hipovolémico o en choque hemorrágico es mejor. ¿Por qué? Porque no se colapsa tanto como la yugular interna, ¿sí? Y la femoral, pues tiene menor riesgo de otras cosas, pero mayor infeccioso, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la subclavia, vemos nosotros que tenemos que explorar dónde va a ser el mejor sitio de punción, mientras más a la base de la yugular y donde se une con la subclavia, hablando ya llegando al tronco, la subclavia en la región superior a la clavícula va a ser la mejor opción que nosotros podamos tener para poder colocarla, ¿sí? ¿Por qué? Porque la pleura está un poquito más lejana, ¿sí? Pero lo importante es que si yo voy a poner una yugular, yo tengo que evaluar todas las estructuras, agarrar la yugular en todo su trayectorio, ir bajando hacia la base del cuello para observar dónde puedo ver ya que se unen con las subclavias, ¿sí? Luego valorar la subclavia por la parte que está arriba de la clavícula,
luego tengo que hacer un salto hacia abajo para observar la subclavia por la parte inferior de la clavícula y buscarla hacia lo lateral para identificarla cuando ya se convierte en la axilar, ¿sí? Obviamente siempre tengo que estar bien yo diferenciando lo que es siempre las estructuras pulmonares antes de colocar un catéter y después de colocar un catéter para evitar de que vaya a tener yo neumotórax, ¿sí? Y tenemos que tener siempre lo que es el signo de la playa. Ustedes ya lo han visto en en las charlas de ultrasonido de torácico y de pulmón, ¿sí? Donde se tiene que observar el signo de la playa, ¿sí? Eso es lo que siempre tenemos que observar nosotros para decir que está sana, ¿sí? Entonces, la subclavia dijimos que la mejor parte era en la parte que está más cercana al tronco, ¿sí? Recuerden que aquí vemos, por ejemplo, que aquí está la clavícula que ya genera la sombra, aquí está la arteria y la vena subclavia, que están muy cerca, miren, aquí de la pleura, están generalmente a 0,5 centímetros de la... Ahí miren cómo se colapsa la vena, la arteria no se colapsa. Em, entonces, si yo voy a agarrar la vena subclavia, tengo que tener esa consideración de que la pleura está a 0,5 centímetros de distancia, ¿sí? Entonces, la mejor lugar donde yo tengo la pleura más lejana y donde tengo la vena subclavia más ancha va a ser en la porción superior a la clavícula, así casi llegando a la base del cuello, que sería un abordaje. Recuerden que la subclavia podemos agarrarla, abordaje infraclavicular o supraclavicular, ¿sí? Entonces, el abordaje supraclavicular va a ser el más seguro para la vena subclavia, ¿sí? De ambos lados. Mientras que la femoral, mientras más distal, mejor. ¿Por qué? Porque mientras más proximal, recuerden que tenemos más cerca el área del perineo, el ano y todo, vagina, y eso puede dar lugar a que haya más contaminación y más riesgo de infección, ¿sí? Entonces siempre tengo que identificar primero la vena femoral, que va a ser, miren, ahí es donde está el número uno, en la pues, recuadro de abajo, donde está en el eje corto es mucho más ancho que las arterias femorales, ¿sí? Recuerden que tenemos la arteria femoral superficial y la profunda. Miren, la vena es mucho más ancho, no es redonda, no va a ser pulsátil y la puedo ver en eje largo para poder colocar ya el catéter de una forma más adecuada. Si yo pienso en colocar un catéter venoso central de inserción periférica, lo que es el PIC, tenemos que utilizar el protocolo SIP, que es el Safe Insertion de PICS, ¿sí? Tiene 8 pasos. Elegir la vena más apropiada. O sea, yo tengo que explorar las venas del brazo o de las piernas, ver la técnica de asepsia, elegir el tamaño del catéter, que de igual manera que con los accesos centrales, no debe superar 1/3 del lumen interno del vaso. ¿Sí? Eso quiere decir que aquí voy a utilizar por lo general French más bajos. French 1, French 1,5, 1,9, French 2, French 3, dependiendo del tamaño del vaso que yo tenga. ¿Sí? Tengo que identificar el nervio y la arteria para saber que no debo funcionar ahí, hacerlo solamente en la vena. Las que se prefieren, pues es la basílica y la cefálica. Tengo que tener una dirección correcta, y tengo que ir desplazando mi sonda para ir viendo que sí vaya intravascular el catéter de PIC y observar la correcta punción, la correcta punta del catéter, hasta dónde debe estar, ¿sí? Y obviamente asegurarlo. Yo tengo diferentes zonas para la colocación, ¿sí? Lo importante es que sea la zona roja, verde y amarilla. En la zona roja no lo coloque, ¿sí? ¿Cuál es la zona roja? La zona de flexión. Y en la zona amarilla puede colocarlo, pero es una zona muy húmeda que se va acercando hacia la línea axilar. Entonces, la zona intermedia, en la zona roja y la zona amarilla, que es la zona verde donde yo voy a colocar. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que la zona roja está mucho más cerca al epicóndilo medial del húmero, mientras que la zona amarilla más hacia la axila. Tiene que ser justo entre la zona roja y zona amarilla y es más o menos entre 7 y 14 centímetros de la base de la axila o de la flexión la zona de flexión del epicóndulo medial. Queda justo en medio de eso, ¿sí? Para el abordaje arterial, recordemos que tenemos que agarrar arterias grandes, ¿sí?
no se recomienda que sean arterias que midan menos de 3 milímetros. ¿Por qué? Porque no vamos a tener un catéter adecuado para eso. Hay catéteres para línea arterial que son muy parecidos a los catéteres venosos que nosotros podemos escoger, pero podemos agarrar cualquiera de las arterias principales, tanto la arteria femoral, radial, la tibial posterior o la dorsalis pedi, ¿sí? Esas son las cuatro arterias que se recomiendan funcionar siempre con la misma técnica de Seldinger y todo que hemos hablado. Eh, Observar cuando entre la aguja, observar cuando entre la guía. Y podemos, la diferencia de la arteria es que podemos utilizar el modo Doppler pulsado para ver que tenga pulso, porque va a ser una de las características que tiene la arteria, ¿sí? La arteria tiene que pulsar. Por muy hipovolémico que esté el paciente y muy hipotenso, siempre va a tener cierto grado de pulsado la arteria, ¿sí? La arteria no deja de pulsar, a menos que esté en parada. ¿Qué errores comunes tengo yo para poder en la colocación? Este es un error muy común. Miren, de que yo confundo, ahí está la vena, pareciera que la vena está pulsando, pero realmente es por la proximidad con la arteria que se ve que la vena. Pero miren, inclusive la forma. Si yo tuviera que definir cuál es la arteria, pues vería la forma, ¿sí? Miren, la vena la arteria es redonda, la vena no. Las dos están pulsando, ¿sí? Pero el tamaño de la forma de la vena no es redonda, ¿sí? A diferencia de la arteria que sí es redonda. Entonces yo puedo confundirlo, ¿sí? ¿Qué otro error es muy común? Que si yo tengo un paciente con cuello muy corto y voy a utilizar el eje corto para poder colocar el catéter y que sea fuera de plano, si yo no desplazo la sonda junto con la aguja, me va a suceder de que y que yo puedo venir y perforar la capa posterior del vaso, ¿sí? Entonces ese vaso ya no va a ser funcional. Entonces cuando uno intente meter la guía, que es lo que pasa muchas veces cuando se hacía la forma convencional, no guiada por ultrasonido, la guía se queda enclavada, se dobla y cuando uno saca la guía es un colocho, pero no es por cuestiones propias del catéter, sino es por cuestiones propias de la, de la técnica. Miren ahí hasta dónde está hasta la región posterior del vaso. Entonces eso puede ser un error, ¿sí? Entonces, ¿qué aprendemos de esto de la colocación de catéteres guiados por ultrasonido? Pues disminuye todo el tipo de complicaciones, y principalmente los hematomas, que era algo que se generaba mucho, principalmente en las venas yugulares, pero también reduce el neumotórax y procesos infecciosos, ¿sí? Esto va a proteger al paciente, va a mejorar la técnica del médico, lo va a hacer con mayor precisión y va a evitar punciones arteriales y eso va a aumentar la seguridad, inclusive la economía de la unidad en la que estén trabajando, ¿sí? Entonces, conclusiones tres, ¿sí? La transformación del acceso vascular, que fue lo que hablamos al inicio, que ha mejorado la colocación tanto de accesos centrales como periféricos arteriales. La importancia de la capacitación, hay que estar haciendo ultrasonido para poder saber identificar cuál es la vena, cuál es la arteria, cuál es eje corto, cuál es eje largo, ¿sí? Y tener avances tecnológicos futuros que nos van a hacer seguir haciendo estudios, estar haciendo mediciones, estar viendo y analizando nuestra casuística, ver los resultados y poder ver qué ha mejorado cada año nuestra unidad de terapia intensiva basados en los cambios tecnológicos que hemos hecho, ¿sí? Entonces, les agradezco la atención del día de hoy. Son mis correos electrónicos. Si alguien tiene algún contacto o que quiera ponerse a hablar conmigo por cualquier situación. Y pues aquí tenemos el logo de USPED y el de la unidad de terapia intensiva pediátrica del Hospital General San Juan de Dios, que es donde actualmente laboro. Muchas gracias y Javier, te agradezco mucho. Si tienes que comentar, si hay preguntas. Hay preguntas. Eh, Gracias por el recorrido, Robert. La verdad que eh, eh, quienes nos obsesionamos con esto de los catéteres, eh, está bueno hacer este repaso que hemos hecho. Hay una pregunta acá en el chat. Para que estaba viendo que en el chat desde Rosario te preguntaban, a ver,
Preguntan sobre tu experiencia en catéter supraclavicular, colocación supraclavicular, y en la misma línea, Gustavo desde Rosario pregunta, el abordaje supraclavicular, si has usado, se puede usar un sectorial, ya que el traductor lineal que tienen ellos es grande y dificultoso para insonar en esa región. Entonces, un poco acerca del acceso subclavio, por ahí vienen las preguntas. Gracias, gracias Javier. Pues Gustavo, mucho gusto. Gracias por la pregunta, Gustavo. Pues mira, preferimos poner el acceso supraclavicular porque, primero porque por la distancia en la que está la pleura es mejor, ¿sí? Nosotros tuvimos, en la experiencia que tuvimos, el primer ultrasonido que tuvimos era un ultrasonido muy básico. Teníamos sonda sectorial y teníamos una sonda curva, ¿sí? Em, lo importante es que las ondas eran grandísimas, ¿verdad? Ese problema sí lo hemos tenido. Las curvas eran grandísimas, las ondas eran muy grandes y al momento de querer funcionarlo sí se nos dificultaba mucho. Pero era más difícil hacerlo en el abordaje infraclavicular, ¿sí? Porque el tamaño del lumen de la vena era muy pequeño y como ya verla del axilar para arriba nos costaba mucho primero porque la resolución que teníamos tampoco era muy bueno del ultrasonido. Entonces empezamos a preferir hacerlo supraclavicular. ¿Por qué? Porque nosotros siempre utilizábamos protocolos para la exploración total de todas las venas antes de ponerlo. Y cuando nosotros mirábamos la yugular, por ejemplo, y nos íbamos hasta la base, casi que agarrábamos la subclavia en el tronco, casi hasta ahí. ¿Por qué? Porque la sonda que teníamos no nos permitía ver más allá. Entonces, en relación a tu pregunta, yo creo que nosotros podemos utilizar el abordaje supraclavicular con un transductor sectorial. Pero sí, lo importante va a ser siempre que tenemos que estar nosotros lo que decía al inicio, esto nunca es urgencia, ¿sí? Tú tienes que, independientemente de la sonda que tú tengas, tú vas a ver el vaso, pero tienes que hacer un análisis de que si lo puedes colocar con eso o no. Principalmente porque, como bien mencionaste en la pregunta anterior, muchas veces el niño tiene un cuello muy corto y su clavícula es muy pequeña y y la sonda me ocupa toda la superficie donde yo estoy analizando la vena. Entonces, aquí es donde uno puede decidir si hacer ecoguiado o ecoasistido, ¿sí? Principalmente cuando la sonda no te cabe junto con la aguja y la capacidad de maniobra. No es por que sea el proceso técnico de poder hacerlo, yo sé que lo puedes hacer, pero muchas veces si la sonda es muy grande, la que tienes, y el área a manipular es muy pequeña, muchas veces lo mejor es hacerlo ecoasistido más que ecoguiado. Entonces, eso también se menciona dentro del protocolo de GABA, que de la eco, lo que es ecoasistido. Entonces, creo que también tendríamos que ir viendo muchas veces por esa opción, ¿verdad? Por ahí preguntaban, Robert, acerca de justamente el protocolo GABA, uno de los autores del protocolo, que está David por ahí, desde México. ¿Qué le mejorarías o qué cambios le podrías hacer vos al protocolo GABA y qué te ha aportado en la lectura o en la aplicación del mismo? Bueno, hola David, ¿cómo estás? Mucho gusto. Pues mira, a mí me parece que el protocolo GABA es muy completo, muy bueno. Claro, creo que tal vez lo que yo agregaría sería las mediciones interluminales de los vasos, ¿sí? Yo sé que se menciona, pero no se dice que se haga. Y recuérdate que cada paciente va a tener diferente lumen intravascular, dependiendo del grado de volemia, la edad y muchas cosas que nosotros podríamos poder elegir el catéter inicialmente, tal vez más adecuado que solo por unas mediciones estandarizadas ya previamente en pacientes euvolémicos
basados en el peso. El problema que tenemos nosotros a veces también es de que nosotros tenemos bastante desnutrición en Guatemala y creo que el paciente desnutrido no se toma mucho en cuenta en general en todas las patologías que hay y no se mira como una condición aparte, entonces creo que adaptarlo a eso creo que sería muy bueno, pero en general el protocolo GABA creo que es una guía muy sistemática para poder colocar los catéteres. Principalmente, lo que me gusta mucho del protocolo es que divide esto en las tres fases, ¿no? Antes de la punción, durante la punción y después de la punción. Y creo que eso es algo que le da mucho valor porque la gente se enfoca solamente en la punción y no necesariamente en las cuestiones preanalíticas que uno tiene que hacer de la colocación, ¿verdad? Entonces creo que eso ha aportado mucho a la colocación de los accesos, David. Yo lo que voy a aportar a eso es que me gustaría, a mí tiro el guante como pasó en la sesión anterior para ver quién lo recoge, focalizar un poquito más en el post colocación. Porque ya hemos aprendido mucho de la colocación, por los ejes, por el abordaje, venimos hablando público, fuera de plano, en plano. Es cierto lo que dice Robert, lo de los catéteres, de la misma manera que hablamos del tubo endotraqueal, que deberíamos personalizar el dispositivo que necesita el paciente, porque tenemos la herramienta para hacerlo, lo podemos medir. Entonces a mí me parece que estaría bueno empezar a trabajar en el post colocación, en la posición final, ver si vamos a seguir, podemos objetivar, darle más peso al Zeus, al contraste con las burbujas, y ahorrarle esa radiografía a veces post colocación del catéter. Creo que eso lo dejo ahí picando. Y ya voy a pasar de vuelta el GABA. Yo estoy viendo si lo puedo compartir acá por el chat, pero no me acuerdo si puedo compartirlo por el chat de, mm, del Zoom. ¿Alguna pregunta más por ahí que nos quieran hacer, que le quieran hacer a nuestro invitado? Muchas Ya, felicitaciones por acá. Javi, ya envié el Sí, protocolo ahorita por el chat para que está cargando, dale, a descargarlo, va a poder ahí. dale. Estamos. Ah, acá lo viste, ahí visto que las voy a poder hacer. Sí, Voy a estar ya lo pendiente. compartí ahorita para que todos lo tengan. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Acá todas palabras de felicitación, amigo, por la presentación. Eh, Primero felicitaciones desde España, de José Luis, también Ahí anda de Emma, también vio de la República. EMA, Edgar, también otros los autores del Sí, protocolo. Muy bien, muy bien. Así que nada más que felicitaciones, amigazo. Un abrazo inmenso de Argentina, gracias por tomarte este sábado. Bienvenido a la comunidad, porque estábamos conversando hace un montón de tiempo y me di cuenta que no estabas en el grupo, así que recién lo sumé hace unos días. Muchísimas no, gracias. gracias a ustedes, gracias. Y estamos en contacto, síganos los sábados, en un rato esto va a pasar para las redes. Abrazo para Guatemala, abrazo para vos, Robert, y tu gente, y nos vemos pronto. Que tengan un excelente fin de semana. Igualmente, feliz día. Adiós. Adiós.